Examen de farmacia de fecha 3 de julio de 2015. Vamos a proceder a resolver la pregunta número 2, que quiero que veáis que tiene dos apartados. En el apartado A se parte de la molécula de ciclohexanol y veréis que todo el problema termina pivotando sobre la química de la obtención de alcoholes y las reacciones de los alcoholes y las reacciones de los alquenos. Y en el apartado B veréis que es más bien química aromática. Os he preparado estas soluciones para poder explicarlas y aquí tengo un esquema para poder guiarme con las diversas reacciones que hay que hacer. Se parte de una molécula de ciclohexanol, que la tratan con trióxido de cromo en piridina, y eso es una reacción de oxidación, con lo que el alcohol, al ser un alcohol secundario, se termina transformando en un compuesto de carbonilo que es una acetona. Esta acetona, compuesto A del examen, esta acetona, la hacen reaccionar con cloruro o bromuro de metilmagnesio y una hidrólisis. Adición del organometálico a la acetona e hidrólisis nos conduce a un alcohol terciario que es el compuesto B. Lo tratan con sulfúrico en caliente, que es la reacción de deshidratación y que representa las eliminaciones de tipo 1, y una molécula de alcohol cuando se deshidrata se transforma en una molécula de alqueno, como entiendo que todos o casi todos sabemos. Esa molécula de alqueno es sometida a la acción de un agente oxidante, que es el ozono, y por reacción de ozonolisis se rompe el doble enlace, es ozono cinacético, por tanto ozonolisis reductora. Me aparece en el carbono sin ramificar una función de carbonilo aldehído y en el carbono ramificado me aparece una función de carbonilo cetona. Regresamos al compuesto C, que es la molécula de alqueno, y esta molécula de alqueno, el 1-metilciclohexeno, lo hacen reaccionar con diborano y la posterior hidrólisis con peróxido de hidrógeno en medio alcalino. Esto sirve para obtener el alcohol Markovnikov. Os recuerdo que la reacción del diborano es una reacción en cis, pero cuando hablas de que se hace en cis te estás refiriendo al OH y al hidrógeno que entra en la reacción. Vamos a mano izquierda y vemos que lo tratan con tribromuro de fósforo. El tribromuro de fósforo en la química de los alcoholes sirve para sustituir el OH por un átomo de halógeno, con lo que lo transforman en el 2-metil-bromociclohexano, que tratado con magnesio en éter se transforma en su correspondiente órgano metálico de Grignard, el bromuro de 2-metilciclohexilmagnesio, que tratado con la molécula de carbonilo será una adición nucleofílica y se transformará en esta molécula de alcohol, que es porque me dicen que lo haga reaccionar con el compuesto A, que es un compuesto que se obtiene al principio del problema, se obtiene aquí. Entonces, si hacemos la reacción con el compuesto A, la acetona A con un órgano metálico se tiene que transformar en un alcohol terciario, que es este alcohol, ciclohexanol, que en uno tiene un paréntesis 2-metilciclohexil. Bien, hay otra línea de reacción donde la molécula de alcohol, aquí la tenéis, la tratan con el cloruro de paratolueno sulfonilo, se supone que en una amina terciaria, para que el clorhídrico que se libera se neutralice y por tanto el rendimiento de la reacción sea a conclusión. Con el cloruro de paratolueno sulfonilo se pierde clorhídrico entre este cloro y este hidrógeno y se transforma en el toxilato. Ya sabéis que el toxilato es un extraordinario saliente. Os recuerdo el ratio de velocidades como saliente. Cloro es 1, bromo es 80, yodo 150 y el toxilato 200, un extraordinario saliente. De esta manera estamos convirtiendo el grupo hidroxilo mal saliente en el toxilato extraordinario saliente, con el que podemos, por tanto, proceder a desarrollar reacciones de sustitución nucleofílica. Aquí veis que con la metilmercaptida de sodio he hecho una sustitución nucleofílica y he obtenido un tioéter. Es una reacción equivalente a la síntesis de Williamson. Y este tioéter lo hacen reaccionar con agua oxigenada. Con agua oxigenada los compuestos azufrados pueden cambiar de valencia, pasar de valencia 2 a valencia 4 y formar el sulfóxido, y si siguieran poniendo oxidante podría volver a cambiar de valencia. No me lo piden en este examen, pero lo
lo explico, se transformaría en la sulfona. Y esto fue el apartado A, que os pido que lo analicéis, que lo sopeséis, las reacciones que hemos estado viendo. En el apartado B se parte de la molécula de benceno y se trata con mezcla sulfonítrica. Bien, vamos a ver qué sucede. El benceno con mezcla sulfonítrica desarrolla la reacción de nitración. Tenemos el nitrobenceno. El siguiente reactivo que me piden que tengo que emplear es clorhídrico hierro, que es un reductor, con lo que el grupo nitro se transforma en un agrupamiento amino. Bien, cuando estéis trabajando con una molécula de anilina, no hay que perder de vista que las moléculas de anilina, la anilina es una molécula extremadamente conflictiva, tremendamente conflictiva. ¿Por qué razón? Porque es un grupo tan activante que las posiciones orto y para están brutalmente activadas, pero es que además el par de electrones del nitrógeno compite como nucleófilo y encima gana. Es más reactivo la anilina a través del nitrógeno que a través de las posiciones ortopara. Por eso hay que proceder a enmascarar, a proteger con una molécula de haluro de ácido. Observar cómo con un haluro de ácido no se desarrolla la acilación de Friedrichs-Krafft, sino que se desarrolla la reacción de N-acilación. Estamos protegiendo la anilina, enmascarando la reactividad de la anilina. Tratando a este compuesto con otro haluro de ácido, esta reacción ya sí se hace en la posición para y obtenemos la molécula en cuestión, que es la para-propanoil acetanilida. Tratada con una hidrólisis en medio ácido caliente, y yo he añadido de mi cuenta un tiempo de reacción prolongada porque las amidas son funciones poco reactivas. Haciendo una hidrólisis liberaríamos la molécula de ácido acético y la molécula de anilina. Por tanto, hemos conseguido este compuesto que en el problema le corresponde la letra O, que es tratada con 4 de clorhídrico en 2 de zinc amalgamado, el reductor de Clevensen, que es un reductor específico para la función de carbonilo cetona. Hemos conseguido la molécula de parapropilanilina. Bien, volvemos a tener el problema de la altísima reactividad de la anilina. Tratan con bromo en exceso, no ponen transportador, no les hace falta, porque con bromo se logra la sustitución electrofílica en las posiciones reactivas. Las posiciones orto para está ocupada y por eso solamente hemos introducido 2 átomos de bromo. Hemos obtenido el 2,6-dibromo 4-propil-anilina. Tratado con nitrito de sodio en exceso de clorhídrico y a baja temperatura, sabemos que esto es una reacción donde las aminas primarias, a ser posibles aromáticas, se transforman en las correspondientes sales de diazonio. Y la sal de diazonio, tratada con cianuro cuproso y calor para que se descomponga, se va a descomponer fugándose la molécula de nitrógeno 2, un extraordinario saliente, una fabulosa fuerza propulsora, y en su lugar entra el nucleófilo, entra el agrupamiento cianuro. Una vez que se ha conseguido esta molécula de 2,6-dibromo, 4-propil, benceno nitrilo, vamos a hacerle la siguiente reacción, que es tratar con hidrógeno paladio. Con hidrógeno paladio eso es un agente hidrogenante, por tanto el triple enlace carbono-nitrógeno se completa, se llena de hidrógeno y se transformaría en la molécula de bencilamina, que en las posiciones 2 y 6 tiene bromos y en la posición 4 tiene un agrupamiento propil. Por tanto, el compuesto se llamaría 2,6-dibromo, 4-propil, bencilamina. Bien, volvemos a revisar el ejercicio, volvemos a revisar el problema, el examen, para que veáis estas dos reacciones, estos dos ejercicios que son tremendamente interesantes.